Según la teoría de la reencarnación, el alma del hombre o la conciencia sobrevive la muerte y retoma en intervalos variantes para nacer en otro cuerpo físico o con el propósito de crecer en conocimiento y sabiduría. Parte de la creencia sugiere que todos experimentamos la vida como hombres y mujeres, miembros de varias razas, clases económicas y sociales. ¿Te interesa saber quién fuiste en tu vida pasada? ¿En qué lugar pasaste tus últimos momentos? Quizás en Australia o en la Patagonia. ¿En qué época viviste? ¿Qué viviste? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué pasó en otras vidas, en otros momentos? Hoy vamos a hablar de vidas pasadas. Para hablar de este tema hoy nos visita Mónica Mastri. ¿Cómo andas, Mónica? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué tema tan interesante, Mónica. Vidas pasadas. Sí, apasionante, ¿no? Mucho por aprender. ¿En qué consiste en esto de vidas pasadas? ¿En qué se basa? Nosotros tenemos un centro de terapias complementarias. Bien. En donde hacemos terapias de regresión, para lo cual yo me especialicé. En realidad, cuando hablamos de vidas pasadas, lo hablamos desde las terapias de regresión. ¿Qué es una terapia de regresión? Eso. Significa que vos vas con algún conflicto o algún tema emocional o algo que te impide una vida normal, vas a tratarlo, porque después de varios tratamientos te sigue molestando y no hay una explicación. Si se quiere, no se le encontró la solución. Bien. Entonces la persona llega siempre tratando el tema emocional, la ansiedad, el miedo, el pánico, las fobias, y reacciones que uno no sabe por qué, por qué sucede. Y bueno, ¿qué se hace? En la terapia se tiene un protocolo. Primero se le hace una entrevista al paciente, se llama anamnesis, ese protocolo. Luego se le hace una relajación muy profunda con una hipnosis ericksoniana. ¿Por qué aclaro lo de la hipnosis? Porque es una hipnosis apenas en donde se expande la conciencia, donde la persona puede estar acá y más allá al mismo tiempo, o sea, no pierde la conciencia. En donde hay una charla permanente con el terapeuta. Bueno, una vez que se relajó la persona, que se logró ese estado de expansión de conciencia, se aborda la problemática. Bien. ¿Es como si estuviese soñando la persona conscientemente o no? No. Es un estado de relajación profunda. En donde la persona va a ver ciertas cosas que y ante ciertas preguntas puntuales del terapeuta va a responder. Ay, qué bien. Todos los detalles, eso también sirve de información, ¿cierto? Involucra cuerpo, relato, pero son preguntas precisas, porque acá la pregunta no es quién fui en la otra vida, sino quién soy y por qué me está pasando esto, o por qué tengo este conflicto. Bien. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo a nadar en el mar, como hablábamos fuera de cámara. Bien. Obviamente que uno primero tiene que buscar si el conflicto no tuvo origen durante el embarazo, en la panza de la mamá, o en el canal de parto, o en los primeros años de la niñez, porque por ahí hay que buscar el origen. Si no está ahí, sí, puede ser que haya estado un poco más lejos de eso. Un poco más lejos de eso ya hay que explicar el concepto de qué somos. En realidad nosotros somos alma en un cuerpo, somos energía en un cuerpo. Esa energía va cambiando de vestimenta, va pasando de cuerpo en cuerpo. Y esa energía, si se quiere, en las vidas pasadas, fue perdiendo o disgregándose en ciertos conflictos. La terapia de regresión hace que esa persona vaya a recuperar esa energía que perdió. Supongamos que le tiene miedo al mar. Bueno, puede haber sucedido que haya tenido una muerte traumática en el mar. Puede haber sido un marinero en la guerra mundial, puede haber, como hay casos, o puede haber sido un bombardero en avión y cayó al mar.
o simplemente un trauma, una caída, se verá el caso en particular. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿El alma tiene información, recopila información? ¿Eso se encuentra en el inconsciente? ¿Es como la caja negra del avión o no? Exacto. ¿Se puede decir algo así? Sí, como el inconsciente en psicología. Ah, bien. En realidad, para darle un parámetro, pero Sí. el alma es es memoria y es energía con memoria. ¿Qué pasa? Dentro de esa memoria se produce algo que llamamos atrapamiento en el alma, que son esos conflictos que el alma en ese momento, la persona en ese momento que le tocó vivir, no lo pudo solucionar, lo vivió con ira, pánico. Por ejemplo, Sí. vamos a dar un ejemplo más práctico. Ujú. Salgo de acá y me roban. Bueno, el estado es estado de shock, le doy lo que tengo, mis pertenencias, pero eso produce pánico, produce nervios, bueno, se lo llevo, paso el hecho. Hago terapia, en donde yo puedo corregir esa percepción y esos estados. Pero ¿qué pasa si yo salgo, me roban y no me doy cuenta y me matan? Todo ese estado de pánico, de shock, queda grabado en mi alma como un atrapamiento. Ah, bien. Bueno, eso es lo que yo voy a tener que sanar. ¿Eso en la próxima vida puede que vivas lo mismo? Puede que hoy, por ejemplo, en la próxima vida, puede que yo tenga fobia a salir a la calle. Puede ser que tenga ciertos miedos a las personas cuando vienen caminando apuradamente. Puede ser que tenga miedo a ir acá, y no se justifique. Y no se eso. explica. Y no se explique. Bien, vamos a la terapia, regresión. En ese mismo caso, la persona tiene que regresar y sentir, cuando hace la regresión, siente en ese momento de angustia. Supongamos que ¿sí? la persona Sí. murió en ese asalto, por Bien. dar un ejemplo. Bien, estamos en el ejemplo ese. La persona en la otra vida. Supongamos que este es un conflicto que sí viene de la otra vida. Bien. Ujú. Hacemos todo el procedimiento, todo eso. La persona tiene que revivir la muerte y el conflicto. Y tiene que sentir lo mismo que sintió para poder recuperar esa energía que dejó el alma ahí. Y entonces Bien. cuando vuelve con las emociones sanadas, por decirlo así, y viene con esa experiencia ya vivida desde otra percepción y recuperada, y entonces sana. Sabe. ¿No Bien. existe la posibilidad de que la persona se traume más todavía? En el caso de que no sea guiada por un terapeuta y no sea que hace una regresión porque realmente hay una emoción a sanar o un problema emocional a sanar o un conflicto, sí existe la posibilidad de que sea más traumático que lo que resultaba antes. Siempre esto se hace con fines terapéuticos para solucionar un problema emocional o alguna enfermedad que después de varios tratamientos se llega a elegir este camino. Qué bueno el punto que está mencionando, porque el hecho de que sea un terapeuta que nos guíe, por ahí se presta a decir, bueno, escucho un videito en internet y voy a hacer la regresión a modo de curioso, a ver qué sucede, y puede traer causar, consecuencias. puede traer consecuencias. Sí, ¿no? en realidad sí. Y a ver, para vos entrar en un estado para ir hacia la vida pasada, lo podés hacer con una grabación, pero implica también toda una relajación muy profunda que te tienen que guiar. Claro. Lo podés hacer. Y sí, puede ser que vos vuelvas sin resolver nada, porque sin nada, o vuelvas si tenías ansiedad con más ansiedad, si tenías miedo con más miedo. Claro, el por qué, el para qué es fundamental en esto, ¿verdad? Exacto. Bien, qué O sea, interesante. el siempre tema. nos reencarnamos porque tenemos algo que aprender. Sí, y eso es bueno para explicar algo. No es un tema de creencia, porque hay gente que, según la experiencia, que no cree en la reencarnación, pero sí lo ve como una solución muy eficaz para el tema de los conflictos inconscientes. ¿Cómo lo ve? Lo ve como una fantasía sanadora. Hay gente que lo ve así, sin embargo sirve, porque acá no es justificar
y probar que hay vida pasada. La terapia es para solucionar un conflicto y para tener para estar más saludable. Es bueno lo que estás explicando. Sí. Yo quiero ser Napoleón. ¿Habré sido Napoleón en vidas pasadas? ¿Habré sido algún...? Claro, algún conocido, porque pasa esa la curiosidad, ¿no? En realidad, se está tratando sí, de una cuestión de terapia, mucha fantasía, ¿cierto? no, Claro. es algo terapéutico para solucionar un conflicto, un problema emocional, en donde no es para justificar la existencia de las vidas pasadas, es más, no es una técnica indicada para eso, Está bien. simplemente es para sanar. Bien. Es muy normal que suceda que una persona esté frente al público y tenga pánico, ¿no es cierto? ¿Qué puede haber pasado? Bueno, había un caso, por ejemplo, de una persona que tenía terror de presentarse y hablar frente al público. Y después de varios tratamientos no podía superar esto. Entonces, en una de las regresiones, hicimos todo el protocolo, vimos que no era en la vida intrauterina, en la primera infancia, porque se va así de a poco. No, pues se va volviendo, Claro, volviendo, de a volviendo, poquito. volviendo. Por una serie de preguntas precisas en ese estado de relajación profunda que dan ese mar. Bien. Y llegó a la Edad Media en donde había sido ahorcado en público. Ajá. Entonces, él que recordaba, no recordaba el hecho, sino las sensaciones del cuerpo. Se asfixiaba, sudaba, le temblaba el cuerpo, bueno, y de hecho no podía decir una palabra. Qué curioso, ¿no? Y Qué eso se sensación. puede revertir. Por supuesto, se revive esa muerte y por un protocolo se sana eso. Qué bueno. No, pueden existir diferentes posibilidades, ejemplos, ¿no? Sí, en realidad es muy interesante esto que preguntan ustedes, porque si no se revive el conflicto y la muerte, no se sana. Porque el alma es energía, como dijimos. Bien. Y sí o sí necesita que el cuerpo sienta lo que sintió para terminar de vivenciar y de cerrar esa experiencia. Y de aprender de esa experiencia lo que tenía que aprender y evolucionar. ¿Qué pasa si no hacemos estas regresiones, si no vamos curando? Eso, nuestra alma vuelve a revivir lo mismo, lo mismo. En realidad vos tenés diversos caminos para sanar, no necesariamente tiene que ser una regresión, hay muchas formas de sanar, muchos tratamientos. Pero si vos continúas con ese conflicto, revivís permanentemente las sensaciones del cuerpo de esos sucesos y no te va a permitir, como vimos, expresarte frente a los públicos, nadar en el mar o lo que sea que te está... Por ejemplo, las personas que nacen con dos vueltas de cordón, reviven, no les gusta estar encerradas. Hay personas, yo tuve un caso que no podía viajar en colectivo y había nacido con 2 vueltas de cordón. Bueno, esa persona tenía una historia en su embarazo, en su gestación. Y aparte de eso, se dice que que no es la mamá que tuvo un problema, por eso el bebé, no es una falencia física de la madre, sino que es el alma que no quiere venir, se resiste. ¿Por qué puede ser que un alma se resista a nacer? Y porque sabe que el aprendizaje que tiene que hacer va a ser bastante duro para él. Hay un inicio, ¿no? Una introducción a lo que estás nombrando. El por qué. Esa alma llega a este lugar para aprender, ¿verdad? Claro, siempre es para aprender, Bien. para sanar, aprender es lo mismo. Cuando el alma se separa del cuerpo, cuando nuestro cuerpo físico dice basta, el alma, digámoslo así, asciende, Bien. expresarlo de una manera comprensible, asciende. Esa alma tiene la elección, o no a veces, de venir a aprender algo que quedó inconcluso, de venir a sanar algo y a corregir algo que dejó inconcluso. Bueno, si decide venir, ya elige la gente con la que va a venir, la situación que va a vivir. No es que vino condenada a eso. Está bien. ¿Eligen los padres? ¿Puede ser? Sí, sí, Ah, bien. nuestros hijos nos eligen porque nos van a enseñar algo. Ah, qué bueno. Y en el caso de los niños que tienen alguna discapacidad, vienen a enseñarle algo que los papás no aprendieron en otra vida. Puede ser una cuestión de cuidado hacia el otro, pueden haber sido personas
que han estado muy ocupadas en la otra vida, en sus cosas, y la lección esta sea aprender a cuidar a otro. Está bien. Se puede decir, ¿no? Está bien. Hay muchas explicaciones a esto. Llama la atención, ¿no? Porque en la vida real, todo lo que nos sucede, las personas que tenemos conflictos o los que están cerca, o sea, tienen un porqué. Todos tenemos una misión y todos somos parte de la misión del otro. Ah, bien. Es un ida y vuelta, digamos. Es un ida y vuelta. Hay un cuento que cuenta Kabul, que es una persona, un referente muy importante en esto de las regresiones, un médico cirujano que hace unos cuantos años se dedicó a esto. Y él cuenta que había una persona muy rica en China que dio todas, cuenta así una historia, dejó todas sus pertenencias, repartió toda su herencia familiar y le dejó una buena cantidad a su sirviente para que le llevara ropa limpia y algunos alimentos toda la semana. Para eso tenía que subir a un lugar muy especial y con algún esfuerzo. Bueno, esta persona fallece su cuerpo físico, su alma asciende y va directamente a la iluminación, o sea, la paz, la armonía. Y cuando llega, se encuentra con su sirviente. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Yo dejé todo para venir acá y que él haya... Dice, pero vos llegaste también gracias a él que te ayudó. Entonces, por más pequeña que sea, que nosotros pensamos con nuestro ego y con nuestras cosas materiales, que sea la función que nuestras creemos, limitaciones. Sí, que creemos que cumplimos, estamos sirviendo un bien mayor y ayudando al otro. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona que no la habíamos visto jamás y nos parece que ya la conocemos de antes? Bueno, en esto también hay varias historias. Se conocen una pareja y cuentan su historia, de que ellos se vieron y de la primera mirada se dieron cuenta que se conocían de la otra vida. Muy bien, al tiempo empiezan a tener problemas. Pero la pregunta era, ¿de dónde se conocían de la otra vida? Porque también hay en esto varios giros. Si vos fuiste víctima en la otra vida, probablemente vengas como victimario o haya sido una relación así y vienen y acá se relacionan desde otro lugar. Pero también hay una explicación que dice, bueno, eso le dicen durmiendo con el enemigo, pero hay una explicación que dicen que este tipo de relaciones son frecuentes porque nosotros sanamos con el amor. Entonces es muy probable que existan este tipo, o de mamá que no sepan que en realidad están gestando del cual fueron víctimas de una violación de esa persona. Porque en la vida cumplimos, evolutivamente cumplimos las almas distintos lugares y sanamos y reparamos. Entonces, si no dimos amor, probablemente tengamos que venir a reparar eso y a dar el amor y la atención que dimos. Y bueno, y probablemente en algunos casos nos toque venir de victimarios y otro de víctima, depende de la historia de esa alma, ¿no? Depende de lo que haya sucedido anteriormente. Y sí, cómo nos hayamos portado. Nos pasa factura el alma sí. Y aprender. En realidad ¿cierto? no se trata de algo consciente, porque como el alma, nosotros registramos algunos recuerdos del alma, porque si supiéramos todo no se podrían reparar las relaciones de víctima y victimario. Aparte el caos que se claro, porque claro. rencor, y las deudas. y las deudas. No, vos me debes. Claro. No, entonces sí. está bueno, también se explica así un poco la pérdida de para reparar en el amor, en lo que nos hace como humanos trascender, como seres de luz trascender, o energía, necesitamos despojarnos de todo lo terrenal. Por eso el amor también es bueno. Dicen que el amor es la fuerza más poderosa. Qué interesante, sana, qué buen sana. tema. Interesante. Sí. Bueno, se puede tratar muchos temas, ¿no? Con ello. Bueno, esto es milenario. Nosotros lo vemos ahora, pero los chinos, los hindúes lo tratan de tiempos milenarios. Son sabidurías que han pasado de generaciones ancestral y recién a lo mejor nosotros tenemos acceso, o es la hora que nos tocó a nosotros aprender esto. No sé. ¿Hay una cantidad determinada de veces en que un alma se reencarna o depende de la evolución de cada? Hay almas muy viejas y hay almas más jóvenes. Pero acordate, esto sirve para verano.
según la medición del tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Que no es la misma. Que no existe, bien. el alma es una dimensión atemporal, por ejemplo, y eso es lo que hace que reviva un conflicto, que como vive todo junto, el aquí y el ahora, ante determinadas percepciones hace que revive esos síntomas y no sabes por qué, porque es atemporal, vive todo junto ahí. Está La bien. vida, lo que vivió, lo que... Lo no que me es. queda la duda es si tenemos conflicto de buena relación o malas de las personas que nos rodean, ¿significa que también han vivido las mismas almas en el mismo tiempo, puede ser? Sí, las almas siempre se relacionan. ¿Por grupo puede ser? Por grupos Ah, también. bien. Sí, siempre vas reparando en diferentes roles. Ah, qué O interesante. sea, no solo la familia, sino los amigos, la gente que nos rodea. No, nada sucede por casualidad. El Está hecho bien. de que hoy nosotros nos cortemos acá es parte Tiene de un porqué, una misión y de algo que tenemos que pasar y aprender juntos. Bien, ahora me cierro una teoría, digo, si hablamos un poco de historia, sobre todo en una época donde existía un modelo, sobre todo en el arte, que era el clasicismo, Ujú. y surge el romanticismo, ¿no? Se dicen que todas esas personas, por grupo, se pusieron de acuerdo y nació este nuevo arte que es el romanticismo, ¿no? Pero también se dice que hay un cambio en general y fue masivo. Y digo, ahora me está cerrando esta teoría que, digamos, que pueden reencarnar en grupo, ¿no? Sí, en realidad nos encontramos en distintas vidas para sanar nuestra relación. Está bien. Nos encontramos o de un lugar o de otro en diferentes conflictos. Está bien. Siempre para sanar, para mejorar. Se hace un chiste que le dicen a los hombres que sean buenos con la suegra si no se la vuelven a encontrar en la otra vida. Está bien. Todo un aprendizaje. Buen aprendizaje. Mónica, para ubicarte, si alguna persona está interesada en verte, en consultarte. Bueno, puedo dar mi teléfono, Sí. que se pueden comunicar por WhatsApp, porque estoy en el consultorio Sí. o estoy en las escuelas, también soy profesor. 3571 Bien. 600442. Tenemos un centro de terapias complementarias que se llama Lashmi, en donde no solo hay este tratamiento, sino hay diversos tipos de tratamientos complementarios, no alternativos. Bien, complementa. Significa que complementan. Si alguien tiene un tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, va acompañado de esto. Bien, para acompañar, es importante. Sí. Bueno, te vamos Un gusto, a invitar. Moni, Bueno, entonces. gracias a ustedes, Un me gusto. encantó Muy compartir interesante. esto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Nosotros continuamos con más Café entre Amigos. Ya venimos.